Hola, mi nombre es Julio y en este mini curso de menos de 2 horas te voy a intentar explicar el camino que me llevó de no saber cómo estudiar o saber estudiar como nos habían dicho antiguamente, ¿no? A base de leer, releer y volver a leer y a ver lo que se te quedaba, a cómo deberías estudiar para una oposición, que es totalmente distinto a cómo te habían enseñado y los hábitos que has llevado a cabo hasta ahora y que realmente, si realmente quieres aprobar una oposición, no te van a servir. Para una oposición necesitas otro tipo de técnicas, otra estrategia mucho más eficiente, porque para un opositor el tiempo es su mayor enemigo. Tiene muy poco tiempo para estudiar la cantidad de temario que va a haber. Tiene que ser capaz de retener más allá que cualquier otro de los candidatos que se presentan, porque hay muy pocas plazas y se presenta muchísima gente. Y tienes que tener una estrategia motivacional que te ayude a seguir adelante aún en los peores momentos. Yo hace ya 15 años mi forma de estudiar era muy mala, era tal y como me habían enseñado, ¿no? Leer, releer e intentar estudiar y que se te quedara lo máximo posible para el día del examen. Los nervios y la falta de tiempo te jugaban una mala pasada y aprobabas por los pelos, o si lo que estudiabas a los 2 días se te olvidaba. Entonces iba por un mal camino. En aquella época, cuando quise presentarme a mi primera posición y vi lo que había que estudiar y la gente que se presentaba, pues yo pensé que no tenía ninguna posibilidad. Estaba súper indeciso, no sabía a qué oposición realmente podría acceder con mis herramientas de estudio. Veía que la gente en las academias retenía mucho más. Me distraía con facilidad porque, claro, el tema es muy aburrido, ¿no? Una oposición está hecha de tal forma que los temarios son cantidades ingentes de información que tú piensas que no te va a servir para nada realmente. Tu trabajo va a ser otro, pero te hacen estudiar un montón de leyes o reglamentos que realmente en tu día a día no los vas a usar. El tiempo de estudio no tenía mis resultados esperados porque yo le echaba muchísimas horas y no avanzaba. Veía que me quedaba X tiempo y no me iba a dar tiempo a estudiar todo lo que tenía que estudiar. Y cuando repasaba veía que no retenía todo y eso me provocaba mucha frustración. Tenía estrés, agobio, cada vez estaba más enclaustrado, empezó a dar una especie de depresión porque veía que todas esas horas dedicadas no iban a servir, ¿no? Si hacía test, pues no, algunos aprobaba en los test de prueba, pero otros suspendía y claro, para llegar a no solamente aprobar, sino sacar mejor nota y entrar con plaza era bastante complicado. Pero un día encontré en una de estas ferias del libro un libro que me cambió, ¿no? Que cambió mi forma de ver, la forma de estudiar. Fue un libro que os enseño, cómo desarrollar una supermemoria, de Harry Lorraine, que fue mi primer, por así decirlo, mentor en las técnicas memotecnias. Este hombre pues enseñaba cómo aprender cosas tan cotidianas como los números de teléfono de tus amigos o retener una lista. Entonces me dije, jolín, esto me puede servir, ¿no? Porque empecé a aplicar estos métodos y me di cuenta de que yo no tenía una mala memoria, sino lo que tenía era una memoria mal entrenada.
Entonces empecé a entrenarlo con este libro, empecé a hacer ejercicios y me di cuenta de que yo con estas técnicas tenía una buena memoria y por lo tanto podía probar la posición. A partir de ahí, durante el año siguiente, empecé a leer muchísimos libros y todo este tiempo, desde entonces, he hecho cursos, videocursos, cursos presenciales con grandes maestros, ¿no? Como Dominic O'Brien, y todos ellos poco a poco me han ido mejorando las técnicas. Ahora leo por diversión ya y por afición y conseguí extraer de todas esas técnicas que ellos usan las mejores para un opositor. Y empecé entonces la vía del superopositor, que es la que yo os voy a contar, que espero que os sirva tanto como a todos los alumnos a los que les he enseñado y que han aprobado su oposición, y yo mismo, que conseguí desde entonces aprobar 5 posiciones. Vale, ahora vamos a entrar en uno de los pilares de las técnicas para aprobar tu oposición, que es la memotecnia. Seguramente habrás oído hablar de ella y habrás oído algunas técnicas, incluso habrás practicado algunas de ellas en tu estudio. Lo que pasa es que hay que tener un sistema que puedas aplicar de forma consistente a tu día a día, ¿vale? Entonces, la memotécnica nos va a ayudar a recordar todos esos datos intangibles que tenemos en la oposición, como fechas, datos raros como nombres o datos de intervalos, de frecuencia de tiempo, de meses, nombres raros que nunca hayamos usado en nuestro día a día. El problema es por qué olvidamos. Normalmente una persona estudia, almacena los datos y los datos, el cerebro, cualquiera de nosotros tiene una capacidad increíble para almacenar datos. Puedes recordar cosas que te sucedieron en tu niñez. Es una ingente cantidad de información la que tenemos en nuestro cerebro. El mayor fallo que tenemos es que no podemos acceder a veces a esos datos, y cuando tú estás en el examen de oposición donde te juegas mucho, donde la frecuencia de estos exámenes suele ser de años y estás nervioso o nerviosa, entonces te bloqueas. No hay ese gancho que te ayude a acceder a esos datos, aunque te los sepas. Lo primero que tenemos que aprender para poder aplicar la memotecnia es a asociar palabras. Si yo te dijera asocia un bolígrafo con una sopa, por muy raro que sea, y ahora no tenga nada que ver con tu oposición, pero es importante que hagas este ejercicio. ¿Cómo asociarías una sopa y un bolígrafo? Hay gente, por ejemplo, que me dice, bueno, pues cojo el bolígrafo y lo uso como de pajita para absorber la sopa. El problema es que no hacemos que eso sea memorable con respecto al boli. Y he tenido alumnos que han visto este ejemplo y meses después, cuando ellos habían dicho lo de absorber con una pajita, les he dicho, ¿cuál era con qué usabas para la sopa? En aquel ejemplo que te di. Y me decían, una pajita. Y dije, no, es un boli. Ahí es donde tienes el problema, porque tú no hiciste una asociación con un boli, sino con una pajita. Yo, por ejemplo, para que lo veas, yo me imaginaría removiendo la sopa con el boli y la tinta del bolígrafo se destiñe, ¿no? La sopa se vuelve azul y yo me lo tomo. Y al tomármelo me convierto en un pitufo, por ejemplo. Así un monigote azul, ¿vale? Así ya me acordaré que en vez de una pajita o una cuchara es un boli, porque veo la tinta azul. Si por ejemplo tengo que asociar una mariposa con un camión, ¿cómo lo haría? Pues hay gente que me ha dicho, pues estoy conduciendo un camión y veo una mariposa que entra por la ventana.
Digo, está bien al principio. Yo no digo que no. Está bien, te va a servir, pero no es memorable. Si dijeras, es una mariposa gigante que me coge el camión y me eleva por el aire, o que el camión es un capullo que se despierta y es la mariposa que en vez de patas tiene ruedas, pues eso es más memorable. Y así es como trabajamos, ¿no? Es muy importante porque lo que vamos a hacer es convertir palabras en ejemplos que veremos luego de la propia, por ejemplo, Constitución Española, que verás cómo palabras extrañas las convertimos en otras palabras, ¿vale? Que sean más memorables y así te acuerdes, ¿no? Y puedas estudiar la Constitución Española rápidamente y fácil. Otra de las técnicas que tienes que aprender es la similfonía. Es muy, muy, muy importante para la oposición, porque en la oposición te van a salir palabras que tú no conoces, que tú no has usado normalmente en tu vida, a no ser que hayas estudiado Derecho o algo parecido. Entonces vas a aprender así palabras extrañas. Esto lo hacemos mucho, por ejemplo, con el aprendizaje de idiomas. Imagínate, si yo te dijera que sparrow es gorrión en inglés, pues ahora mismo te acordarías, pero dentro de una semana no. Pero si yo te digo que te imagines un gorrión muy pequeñito intentando coger y levantar un espárrago súper gigante, enorme, y que no puede y aún así lo consigue con mucho esfuerzo, asocias la palabra espárrago con gorrión. Y espárrago suena igual que sparrow. Y entonces ya asocias una palabra con otra. Por ejemplo, en las oposiciones a lo mejor sale cortes generales. Pues yo siempre me imagino a un general pues con muchos cortes, ¿no? De que está sangrando por todos lados por los cortes que le han hecho. O por ejemplo, para la palabra referéndum me imagino un reverendo. ¿Mm? Son palabras que suenan parecido y me ayudan a recordar. Es más tangible imaginarte el reverendo de los Simpson, por ejemplo, que un referéndum. ¿Cómo te imaginas un referéndum? Es más difícil. Otra de las técnicas que hay es el sistema Dominique y el sistema mayor. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo, pero es muy importante y esta es una de las técnicas más importantes que puedes hacer, es convertir lo que es intangible en tangible. Los números para las personas son intangibles. No hay forma de aprender muchísimos números y menos los de una oposición si tienes que aprender todos los artículos del código penal, el número. No hay forma. O sea, a no ser que tengas una mente privilegiada, que eso en las oposiciones es muy poca gente, un 1%, tienes que ser del resto de los que van a aprobar, que son entre un 10 y un 15%, que sí se aprenden los artículos con sus números y la asociación dentro del artículo a otro artículo. Hay técnicas para ello, ¿vale? Pero lo importante es que conviertas los números en letras. Aquí hay dos formas. Vamos a explicar primero la primera, que es el sistema mayor. Es una técnica muy antigua, ¿no? Te estoy hablando de muchos siglos, hace muchos siglos que se hacía esta técnica. Lo que hay que hacer simplemente es, olvídate de las vocales que ves, la A, E, I, O, U, y solo coge las letras. Puedes elegir el orden que quieras. Este es mi orden. Pero por ejemplo, como verás en el 9, pues yo puse la B. Pero podrías haberlo puesto en el 8 porque el 8 se parece a la B. Elige lo que quieras. Elige las letras que quieras. Eso da igual. ¿Vale? Lo importante es que cojas el abecedario y decidas. Por ejemplo, en el 3, como verás, la M, la E y la W se parecen al 3, puesto de distintas formas. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que vamos a hacer es sustituir, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, aprender que el número 12 de la Constitución, que es la mayoría de edad, 12 para mí sería una T, un 1 es una T, y el 2, por ejemplo, es una N. Pues me imaginaría un tuno.
pues yo me imaginaría a una niña que viene en los turnos a cantarla, se pone tan contenta que crece y se hace mayor. Es una forma de acordarte que el artículo 12 de la Constitución es la mayoría de edad. Muy importante cuando hagas esta lista es que los que suenen igual los juntes, es decir, la B y la V, la J y la G, la S y la X, porque tu memoria te puede hacer una mala jugada. Te puedes creer que una palabra se escribe con V y es con B, o que se escribe con S y es con X. Y tú cuando lo construiste lo hiciste bien. Entonces, haz que las palabras que suenan, las letras que suenan iguales, estén en el mismo número. Hay muchas formas de buscar listados y palabras. Para cada hay páginas web que se dedican a esto, ¿no? Que tú puedes poner qué palabras tiene una T y una N y entonces te sale todo, ¿no? Te sale atún, tuno, etcétera, etcétera. Y tendrías que construirte lo que se llama un casillero de las 100 o 99 palabras primeras, ¿no? Del 1 hasta el 99, para ir jugando con ello y con los artículos. Luego veremos más adelante cómo se puede aplicar esta técnica en artículos de la Constitución. Si tú quieres ir más allá y darle un poquito más de salsa y de movilidad a tu imaginación, sobre todo cuando salen números iguales, ¿no? 7878, para no tener dos letras iguales de 78 y 78, dos palabras iguales, lo que hacemos es usar las iniciales para las personas. Te voy a poner las normas. Si es un objeto, por ejemplo, el 33, para mí el 33 son dos M's, pues yo me imaginaría una momia. Si, por ejemplo, me imagino a Arnold Schwarzenegger, como puedes ver en el 9, es una A y la S es un 6, por lo tanto sería el 96. Para mí Arnold Schwarzenegger es el 96, o también puede ser una herida llena de pus. Entonces, si yo tengo que imaginarme el 9696, me imaginaría a Arnold Schwarzenegger con un montón de heridas llenas de pus, ¿vale? Y sé flexible, por ejemplo, puedes crear excepciones como en el 80. No puedes imaginarte a alguien que se llame Charo, que no sean las iniciales, o te imaginas Chorro y las dos R's valen por una, ¿vale? Lo importante es que te construyas tu casillero, tus números, para convertir lo intangible, son los números en tangibles. Aquí te doy unos ejemplos. El 99, Antonio Banderas. Pues imagínate el artículo de la Constitución 99, que es el presidente del gobierno, pues yo me imaginaría a Antonio Banderas haciendo una actuación siendo presidente del gobierno, ¿vale? El 96, pues el profesor Xavier de los X-Men. O el 73, yo ahí, por ejemplo, veo fama, que veo a los bailarines de aquella serie que bailaban y todo eso. Y el 12 Tuno, como es lo que te he dicho. Y así podría asociar el artículo de la Constitución o el artículo de cualquier ley o una fecha con el Tuno. Y bueno, seguí avanzando hasta aprender cómo aplicar técnicas más avanzadas de memorización, porque estas son muy sencillas, pero hay algunas mucho más complicadas, pero mucho más potentes, que te ayudan a aprender mucho más rápido. También a crear mejores asociaciones. Al principio era muy malo creando asociaciones, no tenía lo que se llama poca imaginación. La verdad es que era poca práctica, estaba oxidado, ¿no? Pero luego ya soy capaz de imaginarme de todo. Con alumnos opositores me envían imágenes de lo que tienen que estudiar que no se les ocurre
Y yo, por ejemplo, inmediatamente les respondo con una historia que dicen que tengo muchísima imaginación, pero que les sirve. Y evitar los errores típicos al crear memotecnias, porque a veces hay errores de crear cosas como lo que te he dicho de la sopa y la pajita en Mario Boli. Y bueno, seguí hasta el siguiente paso. Bien, luego empecé a plantearme, una vez que aprobé mi segunda posición, eh, presentarme a una tercera, un par de años después. El problema que era esta oposición era de analista informático, porque mi carrera era informática. Exigían unos manuales enormes, con una cantidad ingente de información. Estoy hablando de manuales que ocupaban casi 1000 páginas y había 7 u 8. Eh, Aunque yo sabía por mi carrera que cómo se programaba o cómo se trataba en base de datos, quería llegar a tiempo a estudiar o al menos leer la información para sacar los datos más importantes. Pero mi nivel de lectura era muy lento, tardaba muchísimo. En estos momentos yo manejaba la memotecnia perfectamente, llevaba muchísimo tiempo con ella, practicando tanto para las oposiciones como para las carreras que hice o los máster, para mi día a día. Me gestionaba perfectamente el tiempo, pero el problema era que aún así no me daba tiempo material a leer toda esa información que tenía que aprender. Entonces, una vez más, me planteé trabajarme esta debilidad que tenía, ¿no? Y empecé a investigar sobre los métodos de lectura rápida, ya que había leído que había gente que llegaba a 1500 o 2000 palabras por minuto. Eso es entre 8 y 10 páginas por minuto. A mí me parecía algo irreal, imposible, y empecé a hacer ejercicios y a practicar, a hacer cursos, ir a seminarios, hice de todo. Entonces, uno de los pilares que también hay que aprender, sobre todo lo que es los repasos de la posición, es aprender a leer más rápido. Solamente con que apliques 3 o 4 técnicas y las vayas puliendo a la vez que aprendes tu oposición, vas a conseguir una ventaja bastante importante con respecto a los demás candidatos. Consejos que te doy ahora, así rápidos, es: evita mover la cabeza mientras lees, solo se mueven los ojos y siéntete de una forma cómoda y saludable. Por supuesto, no muevas los labios. Mover los labios nos frena enormemente. No los muevas jamás, ni empieces a hacer como en el karaoke, es decir, leer palabra por palabra. Lo que se aprende con la lectura rápida es a leer conjuntos de palabras. No es una lectura atropellada, no es que vaya rápido por ir rápido. Hay que tener una lectura comprensiva. Lo que vamos a intentar es buscar las ideas más importantes y poder luego saber con el sistema de estudio que más adelante veremos, poder sacar las memotecnias. Te voy a dar un ejemplo que es: la lectura rápida se divide en los saltos laterales, en los que podrás aumentar a 300 palabras por minuto. Al principio harás 3 o 4 saltos por línea, porque si no lo sabes, nosotros no leemos de forma lineal, sino leemos haciendo pequeñas fotos de palabra por palabra. Por eso se llama lectura de karaoke, porque vas leyendo palabra por palabra. Si lees el texto que tienes en pantalla, leerías lectura,
luego enfocarías en rápida, luego en saltos, luego en laterales. Un lector entrenado leería saltos laterales a la vez, incluso toda la línea, incluidos los 200 a 300 palabras por minuto. Luego está, por ejemplo, aprender con una serie de ejercicios a enfocarte en la parte superior de las letras. Luego verás un ejemplo, porque intentamos ver toda la palabra en sí, pero si solo te fijaras en la parte superior de las palabras, ganarías un montón de velocidad. La ventana textual son unas técnicas que se enseñan en alumnos más avanzados, que es como entrenar para poder leer conjuntos de más de 4 o 5 palabras. Y luego el efecto flotante con columnas es ir saltando y aprendiendo a ir de derecha a izquierda con los ojos y captar ese grupo de 5 palabras. Lo más difícil es la eliminación de la subvocalización. Te pongo un ejemplo. Si leyeras este texto al que tienes en pantalla, a la vez mentalmente cuentas 1, 2, 3, 4, 5, verías que te iba a costar enormemente. En la realidad, tú tendrías que poder leerlo, ya que podemos leerlo con la parte inconsciente del cerebro y por lo tanto la velocidad pasa a Mach 3. O sea, es como tener un Ferrari en tu cabeza. En la siguiente pantalla puedes ver que solo con leer la parte de arriba puedes entender lo que pone el texto. Ahora imagínate que te digo que la golondrina, aunque debía partir para Egipto, no te enfoques en cada una de las palabras, sino solamente enfócate, por ejemplo, en el grupo de la golondrina aunque, y te enfoques tu mirada en la parte de golondrina. Podrías captar la y aunque, y así con todo. Luego, entrenando más y más, podrías enfocar no en 2, en 3 o 4 saltos, sino en solo 2, incluso uno solo por línea, pero eso ya es para niveles más avanzados. Para un opositor, aumentar de 200, que es la media de palabras por minuto que suelen leer la gente, entre 150 y 250, pasar a 600 palabras, imagínate la velocidad que podrías tener en los repasos. Luego seguí perfeccionando mis métodos de lectura, a manejar mucho mejor lo que era la ventana textual, a hacer saltos visuales periféricos con efecto flotante cada vez más amplios y conseguir esa voz interior, la subvocalización, que me llegó a llegar a las 1200 palabras por minuto, aunque ahora actualmente leo mucho más deprisa, leo alrededor de 1500. Eso no te digo que lo uses para la lectura una comprensiva, donde quieres entender que te están hablando, sino luego en los repasos. Cuando te queda un mes para la oposición, leer a esas velocidades, cuando ya sabes el temario y pasar por encima de él a esa velocidad, es una ventaja con respecto a los demás. Pues puedes repasar un temario como por ejemplo he tenido alumnos para la Guardia Civil en que su temario lo han podido repasar entero en un solo día. Imagínate los otros candidatos que tardan semanas en repasar su temario. Luego me apareció una cuarta posición en la que ya era un nivel mayor de programación y me di cuenta de que manejaba muy bien la memotecnia, manejaba muy bien el tiempo, la gestión de tiempo y leía rápido. Pero el siguiente problema que me encontré fue que cuando hacía la memotecnia mi cabeza era una cosita como esta. ¿Veis? Tenía un montón de memotécnicos hechos, pero los tenía como desordenados. Era cuando yo estaba
delante de un test de pruebas y tal, tenía que estar rebuscando la memotecnia y tal. Entonces me encontré con un libro que hablaba sobre un jesuita llamado Matteo Ricci, que Matteo Ricci llegó a ser la mano derecha del emperador en China, aprender chino, escribir chino, y en su viaje, en sus trayectos, había perdido la Biblia y de memoria la había reescrito otra vez. Y una de las técnicas que usaba este hombre era una cosa que se llamaba los palacios de la memoria. Entonces empecé a investigar sobre ello, que ya había oído este tema en mis libros de memotecnia, pero no había profundizado tanto porque no me había encontrado con este problema aún. Entonces, los ejemplos que os daré, veréis como esta técnica es muy potente porque te ayuda a organizar distintas leyes que tengas que estudiar, aún artículos que aún no hayas estudiado, y estudiar artículos de forma alterna y poder organizar en tu cabeza como si fueran ficheros la información, poder acceder a ella en cualquier momento porque sabes dónde lo guardas. Y entonces tener un lugar para una ley, otro lugar para otra ley, y luego cuando quieras acceder ir a ese sitio y encontrar la memotecnia que has hecho, es algo súper importante y súper potente para el día del examen. Es como una ventaja injusta con respecto a los demás, porque te va a dar la sensación de tener el libro del temario abierto encima de la mesa y estar escribiéndolo, viéndolo. Ahora más adelante os explicaré cómo aplicar todas estas ideas en ejemplos prácticos. Bien, pues después de todo lo que os he contado, vamos al sistema de estudio SESO, que le llamo yo, que es lo que deberíais aplicar en vuestra oposición. Vosotros normalmente, como os han enseñado a estudiar, es leéis el texto, subrayáis el texto, hay gente que lo subraya que parece un árbol de Navidad, luego repetís como un papagayo todo lo que leéis, intentáis rezar a quien sea para acordaros, y luego cuando vas a repasar ves que has olvidado casi el 80% de lo que habías leído, y entonces vuelves a empezar. El sistema te lo quiero enseñar primero con un palacio de la memoria. Vamos a usar esta casa, pero me da igual la casa que uses, ¿vale? Ahora mismo quiero que uses tu casa para aprenderlo. Cuando lo veas, cada punto te va a indicar qué es lo que tendrías que aprender. Como ves, el orden lo voy a seguir, es tu entrada, luego pues un servicio, luego la cocina, el salón y luego la habitación. Si luego quieres usar otro orden, me da lo mismo. En la primera vamos a empezar entrando en tu casa y te vas a imaginar, nada más entrar por tu casa, que hay una abuelita contándole un cuento a un niño pequeño, ¿vale? Luego en la siguiente vamos a imaginar que es un servicio. En el servicio vamos a imaginar a un pintor pintando las paredes del servicio, ¿vale? Luego seguimos caminando y vamos a la cocina. Ahí vamos a imaginar a un familiar tuyo construyendo una maqueta. Y luego en el salón vamos a imaginar a todos tus amigos cantando karaoke.
Intenta imaginártelo. Y por último, llegamos a tu habitación y la cama, en vez de sábanas, va a ser un libro gigante que va a pasar las páginas muy deprisa. ¿Qué significa todo esto? El sistema de estudio SESO, que es Sistema de Estudio del Superopositor, está compuesto por todas estas partes. Por una lectura comprensiva. La lectura comprensiva es la abuelita explicándoselo a un niño, porque tú no vas a poder aprender nada a no ser que seas capaz de explicárselo a una abuelita y a un niño y que lo comprendan. A veces nosotros cogemos, leemos un texto y decimos lo entendemos, pero ahora si yo te digo, vale, explícaselo a un niño pequeño, te va a costar. Todavía no lo comprendes del todo. En el momento en que lo comprendas del todo, vamos a pasar al siguiente paso. ¿El siguiente paso qué era? El siguiente era en el servicio un pintor pintando las paredes. Pues lo que vamos a hacer es un diagrama. Nosotros preferimos un mapa mental. El mapa mental creado por Tony Buzan, yo lo recomiendo un montón. Mis alumnos avanzados les explico cómo hacerlo. De todas maneras, hay mucha información que puedes encontrar en YouTube de cómo se hace un mapa. Los mapas mentales te ayudan a tener una visión en un solo folio de todo el tema. Además, te va a ayudar a sacar lo que llamamos las PMI, las palabras más importantes, las palabras estrella. Vale, de esas palabras, con las técnicas que te conté antes, similfonía, la de conversión de números a palabras, vamos a crearlas, ¿vale? Unas memotecnias que vamos a meter en una serie de palacios, en algunos lugares que conozcas muy bien. Puede ser un centro comercial, la casa de un amigo, da igual. Y luego, ¿te acuerdas? En el comedor. En el comedor estaban tus amigos cantando un karaoke. Eso te va a hacer recordar que tienes que grabártelo, pero vas a grabar el tema literalmente. Yo soy de la idea de el cómo. Un elefante es comido a mordisquitos. Es decir, no cojas y grabes un tema entero o escuches la Constitución entera. No, hazlo por partes, hazlo por artículos. Estudia cada artículo individualmente. Cuanto más pequeñas sean las partes, mucho mejor, porque habrá artículos que a lo mejor te cuesten más y artículos que no te cuesten casi nada, pero frenar todos los artículos por uno solo puede desanimarte, así que trabaja todos individualmente y un tema completo igual, trabájalos por partes y luego guardas el texto completo para la lectura rápida y con ello has formado un paquete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. El sistema de repasos lineal lo que nos indica es que la gente normalmente empieza a borrar de su memoria lo que no usa y el cerebro actúa de la siguiente forma. Si tú estudias algo y no lo repasas al día siguiente, la curva del olvido es muy pronunciada y entonces empiezas a olvidar y cuando vuelves al repaso casi no te acuerdas ni del 20%. Imaginemos que repasamos al día siguiente, pero solo una vez. Dentro de una semana, si no lo repasas de nuevo, vuelve otra vez la curva del olvido y te terminas olvidando de todo. Así y así, un mes o lo que fuera. El sistema que vamos a seguir es muy sencillo. Vas a empezar por estudiar primero tus PMs, tus palabras más importantes, tu memotecnia. Vamos por el paso número 3. Ya hemos hecho este orden para sacar la información. Y ahora lo que vamos a hacer es coges tus memotécnicos y te los vas a aprender todos los días. Si lo haces bien, lo repasas cada 2. Por ejemplo, ¿te acuerdas del artículo número 12? El de los tunos. ¿Qué hacía? Cantar a una niña y que crecía. Imagínatelo. Al día siguiente lo repasas. Que te lo imaginas y te acuerdas que habla de la mayoría de edad. Vamos a repasarlo dentro de 2 días. Si dentro de 2 días te vuelves a acordar,
aumentamos un día, lo repasamos cada 3. Si dentro de 3 días no te acuerdas, volvemos a recordarlo dentro de 2 y así. Y jugamos con eso. Cuando llegamos a 5 días, es decir, que pasan 5 días y dentro de 5 días me acuerdo de esa memotecnia, vamos a añadir el esquema. Y entonces veo en una hoja el esquema de ese título o de ese artículo, si tiene varias partes. Y entonces otra vez empezamos todos los días, si lo hago bien cada 2, si lo hago bien cada 3, si lo hago mal el resto, cada 2, si lo hago mal todos los días, y así hasta conseguir cada 5 días me acuerdo. Si a los 5 días me acuerdo, añado las grabaciones. Las grabaciones son literales. Voy a tener la grabación del artículo literal. ¿Y dónde lo voy a escuchar? Acuérdate en gestión de tiempo, en el contexto donde me sea más útil. Pues a lo mejor en el coche o andando. Es aprovechar el tiempo y estar estudiando tu posición de forma óptima. Y además no atacando un artículo con todas sus palabras, con todo el texto completo, porque eso desanima, sino aprendiendo lo más difícil, las palabras más importantes y más difíciles de recordar con memotecnia, y luego ir añadiendo el esquema, luego la grabación, escucharla muchas veces la grabación, ¿no? Todos los días, como una canción que escuchas todos los días. Ya sabes que si alguna vez hacen algún cambio en esa canción y te cambian una parte, te va a sonar extraño. Pues lo mismo pasa con las grabaciones de la oposición. Poco a poco vamos añadiendo capas hasta el final, que hemos practicado la lectura rápida con ejercicios, y cuando lleguemos a tener que repasar cada día la lectura rápida de un artículo, luego cada 2, cada 3, el repaso será muy rápido, ya que habremos practicado lectura rápida y los ejercicios. Ahora yo seguí aprendiendo y aumenté mi concentración con diversas técnicas, porque empecé a estudiar técnicas de PNL, programación neurolingüística, y entonces aumentas tu concentración, tu estado, tu foco, y puedes aprender mucho más en mucho menos tiempo. Aprendí cómo crear todo tipo de esquemas, ya sean funcionales, conceptuales, los mapas mentales de los que hemos hablado, según la necesidad de la oposición, porque hay oposiciones que se necesita relacionar distintas ideas. Y sobre todo aprendí cómo hacer repasos finales y estar preparado incluso un mes antes del examen, y poder estar repasando ya con todo aprendido a una velocidad muy alta. Y es decir, hacer muchísimos repasos y perfeccionar enormemente el temario con el que me iba a presentar al examen. Bien. Bien, ahora voy a enseñarte unos ejemplos prácticos para que veas todo lo que te he contado hasta ahora se puede aplicar, por ejemplo, con la Constitución. Imagínate un centro comercial. Todos hemos estado en algún centro comercial, hay alguno que lo conozcas especialmente bien, pues vamos a elegir un centro comercial. Este va a ser nuestro palacio mental para introducir en él distintos tipos de informaciones de memotecnia, ¿no? De los distintos artículos o títulos. Ahora, quiero que te imagines a Franco. Vamos a imaginárnoslo en la puerta del centro comercial, ¿vale? Antes de entrar o justo en el hall del centro comercial, ¿vale? Y vamos a crear una historia. Imagínate que hay una meta en las que llegan corredores y Franco, ¿vale?, va a decidir quién ha aprobado y quién ha suspendido la carrera, ¿ok? Tú imagínate a Franco diciendo este sí, este no. Bien.
Los que aprueban pues se ponen a leer libros y los que suspenden, hay un pulpo gigantesco, increíblemente grande, en la puerta del centro comercial, un pulpo, un octopus, que los coge y se los come. Te lo tienes que imaginar, ¿vale? ¿A qué viene todo esto? Pues bien, para mí, Franco siempre es... La Constitución es del 78 y para mí el número 78 es facha, que yo me imagino siempre a Franco. Entonces, ahí tengo que estamos hablando de algo de la Constitución. Ahora, por ejemplo, la fecha de la aprobación de la Constitución es el 31 de octubre. Para mí, esas son las palabras más importantes. La aprobación era cuando Franco aprobaba este sí y este no. 31 para mí es una meta. Y octubre, para mí el mes de octubre siempre es un octopus. Por lo tanto me hago esta imaginación, esta historia, para recordar que la aprobación de la Constitución fue el 31 de octubre. Así que si en tu examen de test te ponen, por ejemplo, el 13 de octubre, que 13 para mí es un tomo, ¿vale? Yo me imaginaría un montón de tomos y que Franco los estuviera probando, pues si yo en el examen veo 13, yo no tengo esa imaginación, yo me voy a mi palacio mental, que es de la Constitución española, es un centro comercial, y ahí vería una meta, no vería tomos. Y entonces ahí diría, aquí hay algo raro. Y entonces esa no sería la respuesta. ¿Vale? Ahora quiero que te imagines mismos ejemplos, pero por ejemplo para referéndum, recordando que referéndum lo hicimos con semifonía, reverendo, imagínate un reverendo, 6 es oso. Para mí diciembre es siempre un Papá Noel. Sanción, pues puedes imaginarte a un policía o un guardia civil sancionando algo. 27, puedes imaginarte a gente del INEF o una IFE. Hay muchos ejemplos. Y diciembre, siempre Papá Noel para mí. Publicación, pues imagínate a alguien haciendo una venta de estas antiguas de publicidad o de un periódico que vendían periódicos. 29, para mí, en mi memotecnia, 29 siempre una nube, la nube de bola de dragón. Así que se pueden hacer muchos ejemplos, pero todas estas fechas normalmente yo siempre las introduzco en estas historias en las puertas de los palacios, es decir, en el hall del palacio, del centro comercial que vaya a usar, por ejemplo, para la Constitución o para cualquier otra ley. ¿Vale? Ahora quiero que te imagines dentro del centro comercial tiendas, un montón de tiendas. Hay tiendas que conocerás más que otras. Entonces, en una de esas tiendas, ¿vale? Vamos a imaginar a Noé, del arca de Noé, ¿ok? Que lleva una corona en las manos. Esto lo vamos a imaginar en la puerta de una tienda, antes de entrar, ¿vale? Y la corona se la pone a Lisa Simpson. Tienes que imaginártelo muy vivamente. Imagínatelo, por muy raro que te parezca. Y cuando le ponen la corona, Lisa Simpson se ilumina tanto que es como un sol y todos se tapan los ojos de lo que le ilumina. ¿Por qué toda esta historia? Porque verás, para mí Noé es el número 2, la corona, porque el título 2 es de la corona. ¿Y qué artículos hay de la corona en el título 2? Van del artículo 56 al 65. El 56 para mí es Lisa Simpson, porque el 5 es la L y el 6 es la S. Y hemos dicho que para nombres de personajes serían las iniciales. Y el 65 es una S y una L, que para mí es Sol. Entonces, justo yo sé que en esa tienda, cuando la busque, habla de la corona, es el título 2,
y dentro están esos artículos. Luego yo dentro haré una memotecnia con cada uno de ellos, ¿no? Con el artículo 56, el 57, así hasta el 65, y trabajaré todos los títulos de la misma forma, ¿vale? Ahora vamos a trabajar no todos los títulos, sino una de las tiendas. Estamos dentro de una tienda, imagínate una tienda cualquiera, ¿vale? Dentro de esa tienda vamos a imaginarnos a un budista, puede ser el Dalai Lama, me da igual, ¿vale? Que está muy enfermo, ¿ok? Y me imagino esta peli que es Estado de Sitio. Me voy a imaginar a Bruce Willis con el traje de general. Y Bruce Willis está tocando un órgano de iglesia. Sé que te parecerá súper raro, ¿vale? Imaginarte a ese budista muy enfermo, que llegue Bruce Willis vestido de general y se ponga al lado del budista a tocar un órgano, ¿ok? Pero sígueme y confía un poco, y ya verás. Entonces, cuando ve al budista enfermo, obliga a la gente a acordonar la zona. ¿Por qué es esto? Para mí el 116, en el sistema PAO, que es un sistema más avanzado que en este vídeo no he explicado, ¿vale? Es el 116 para mí es un budista muy enfermo. Entonces, yo siempre que veo un budista muy enfermo, sé que es el número 116. Entonces ya sé que el artículo que habla sobre el estado de alarma, excepción y de sitio es el artículo 116. Cuando he visto a Bruce Willis que está tocando un órgano de iglesia, es para mí mi palabra sustitutiva, ¿vale? Es como un comodín que tengo para acordarme de que se estaba hablando de una ley orgánica. Y al ver al budista y que acordone la zona, es que se está declarando el estado de emergencia. Ya tengo esto. Ahora sigo profundizando en el artículo, ¿vale? Estoy en el lugar y ahora me imagino que llega una ambulancia. La ambulancia cogen al pobre budista muy enfermo y le envuelven en telas, ¿vale? Para cuidarle. Y los de la ambulancia, los enfermeros, le dicen a todo el mundo que guarden un secreto. Entonces, para mí, ¿esto qué significa? Que el estado de alarma, ¿vale? Es declarado por el gobierno por decreto, porque para mí decreto es muy parecido a secreto, y telas para mí es 15, y 15 es el tiempo que se pide en el título para el estado de alarma. Ahora sigo en el lugar y me imagino un montón de ovejas y una oveja negra. ¿Qué es una oveja negra en un montón de ovejas blancas? Pues es una excepción. Entonces ahora estoy hablando del estado de excepción. Sigo. Veo que la oveja negra hace que se choca con la ambulancia y la tira y la destroza. Entonces llegan un montón de moros, que son los ganaderos, y se llevan a las ovejas. Entonces, aquí que estoy indicando, esa oveja es la única negra entre todas las blancas, es la excepción de las ovejas y tiene muy mala leche, de arriba hasta la ambulancia. Entonces llega un moro y la aparta y pide disculpas. Resulta tener mucha fuerza y pone en pie en la ambulancia y pide a los conductores silencio y que guarden su secreto. Entonces, así yo me aprendo que el estado de excepción es gobierno por decreto y 30 días. Luego continúo con la historia dentro de la tienda y veo que en la ambulancia se convierte como en un autobús y tiene unos sitios reservados, una señal de sitios. Llega un general con muchas heridas y con muchos cortes y veo una copa de absenta y el más o menos. ¿Esto qué significa? Pues
A la ambulancia se sube mucha gente, pero como en el autobús hay que dejar sitio preferente, llega por último en general con muchos cortes y con una copa de absenta y borracho. Le dicen que no hay más sitio y él con la mano determina que sí y se sube. Esto me hace recordar que en el estado de sitio son las Cortes por mayoría absoluta, por la copa de absenta, y lo de la mano, que empieza a decir sí o no, es a determinar. Con ello, este artículo, que como veis es así de largo, puedo coger y reducirlo mirando las palabras más importantes, que son las que están en amarillo y en verde, y señalarlo y convertirlo en esta historia. Luego, con esta técnica, tú puedes aprender distintas leyes a la vez y no frenarte porque hay artículos que no entiendas, porque hay veces que aprendiendo todos los artículos, luego vuelves a artículos anteriores que dejaste y los comprendes más fácilmente. Esta técnica te ayuda a seguir avanzando rápidamente en tu temario. También hay que aprender a leyes que tengan intervalos de tal a tal fecha o datos que tengan intervalos diciendo entre tal valor y tal valor. También tienen que servirte para aprenderte fechas, no solamente para las leyes, sino también para preguntas de cultura general. Y también tiene que ayudarte a integrar datos nuevos o cambios de leyes que las hay y que sepas quitar esa memotecnia y poner otra nueva. Todo eso lo seguí aprendiendo y conseguí perfeccionarlo y es muy fácil de aprender si hay alguien que te lo enseña. Otra de las partes que suelen tener las oposiciones es psicotécnicos, exámenes de cultura general, supuestos prácticos. Cada oposición es un mundo, pero básicamente son piezas en las que tienes que perfeccionarte un montón porque muchas veces es lo que hace de criba y quién se queda fuera. Cuando se tratan de exámenes psicotécnicos, por ejemplo de sumas, secuencias numéricas, saber cuál es la siguiente, todos ellos tienen un algoritmo, un procedimiento para resolver. Yo soy especialmente aficionado a estos tipos de exámenes y a todos mis alumnos, si tienen alguna duda, yo les explico cómo resolverlo de una forma más sencilla. También hay gente en la que les piden exámenes de cultura general basados en libros bastante considerables de tamaño. Para alguien no entrenado es muy difícil aprender todos esos datos, ya sean geográficos, por ejemplo, o de fechas. Pero nosotros solemos enseñar tanto cómo aprender una geografía, por ejemplo, que hay técnicas mnemotécnicas para ello. Incluso he tenido opositores de bomberos o forestales en los que tenían que aprender o cordilleras, picos, alturas o accidentes geográficos o incluso carreteras, autopistas, ¿no? Geografía, me han enseñado exámenes y les he enseñado cómo aprender por qué río pasa, por qué pueblos o por qué ciudades pasa un río determinado. Este, por ejemplo, que veis en pantalla, es parte del temario de bomberos de una comunidad en la que les pedían, les daban, por ejemplo, un lugar y otro y les decían por qué carreteras tenían que pasar de memoria. Este parece poco, pero es que eran muchas páginas de este tipo. Aquí podéis ver otro ejemplo real de varias páginas
considerables cantidades de este tipo de información en las que les podían preguntar cuáles eran los municipios en el que estaba un pico determinado o qué altura tenía. Para alguien con las técnicas mnemotécnicas trabajadas, esto es muy fácil. Para alguien que intente estudiar esto eh, sin técnica es extremadamente difícil. Y hay que aprender a aplicarlo para todo. Mnemotecnia para todos los días, nombres, datos, direcciones, agenda mental. Eso también lo enseño porque hay una vida después de la oposición y de aprobarla. Hay gente que quiere aprender idiomas o recordar fechas históricas o aprender vocabulario raro. Me he encontrado gente de forestales que tienen que aprender nombres en latín, de plantas o de animales, o gente como bomberos, pues con geografía, y también saber cómo crear para los supuestos prácticos unos algoritmos que te valgan como comodín para resolver cualquiera de los prácticos que te puedan poner. También he tenido gente en el que les pedían las calles de una ciudad. Hay técnicas, mnemotécnicas para todo ello. Pero eso me dedico en exclusiva a explicárselo a mis alumnos. En un tiempo tan corto como es este vídeo, no me da tiempo a explicar todas las técnicas que hay. Y además algunas no te podrían servir para tu posición. El examen hay que estar preparado dependiendo del examen que sea. Ten en cuenta de que si tu examen es tipo test, cuánto te quitan por cada fallo. Hay una serie de fórmulas que te enseña cuándo arriesgarte y cuándo no. También explico, habiendo sido tribunal yo, qué tipo de trampas solemos poner, porque la realidad es que se presenta muchísima gente y no se puede poner fácil, e incluso aún poniendo preguntas muy difíciles hay gente que es capaz de responderlas bien, y entonces hay que poner una serie de trampas para intentar cribar lo máximo posible. Yo enseño a detectar esas trampas y a que aprendas a ver o a detectar si hay algo raro. También, si tu examen es oral o escrito, si te lo piden de forma textual, la forma de prepararse es ligeramente distinta. Entonces, aprendí a base de estos años a prepararme y a preparar a mis alumnos para todo tipo de exámenes orales, de test, tipo test, escritos. También tienes que estar preparado para las semanas previas. Ya comienzan los nervios y tienes que saber una serie de técnicas para que evitar que esos nervios te hagan cometer errores. Puedes ser capaz de aumentar la concentración tanto antes de entrar al examen, que si no has vivido esa situación te digo que es un poco caótica la situación, porque hay mucha gente, la gente está nerviosa, llama a voz en gritos a la gente, hay mucho ruido, durante el examen hay ruido de gente que está muy nerviosa, pero hay una serie de técnicas que hacen que te aísles de todo eso y te estés enfocado en tu examen y estés de forma relajada respondiendo. Aunque te parezca una utopía, es posible. También tienes que aprender a detectar las pistas, las trampas y saber resolver preguntas difíciles que hay y extremas. Sobre la salud del opositor. Un opositor se tiene que cuidar. He conocido opositores que dormían 4 o 5 horas
y estaban realmente mal porque no sabían gestionar su tiempo, no avanzaban con técnicas de estudio, no sabían aplicar técnicas y entonces veían que tenían que estudiar y repasar cada vez más, leer, releer y releer y que no les daba tiempo o no les rendía. Una vez aplicadas las técnicas de estudio que cuento, pues hay que cuidar la salud todos los días para ir fuerte y a pleno rendimiento para el examen, como si fueras un atleta. También tienes que tener una salud mental, ¿no? Eliminar las creencias limitadoras que te han introducido y ver que realmente tienes todo a tu favor para probar. Hay que aprender con técnicas PNL, hábitos potenciadores que te animen día a día a estudiar porque sabes que vas a probar. Entonces yo suelo enseñar las mejores técnicas motivacionales y de enfoque para evitar que esa bajada de autoestima que siempre todos los opositores tienen en algún momento pueda superarla, ¿no? Y no llegar a ese punto de querer abandonar. También te enseñaré a tener grabaciones de relajación y de concentración para que puedas mmm, llegar a estar 100% cada minuto que vayas a estudiar o durante el examen. En la salud física tienes que aprender qué alimentos mejoran tu concentración y la memoria. Desde el chocolate negro hasta el té matcha. Hay un montón de alimentos que son súper potenciadores y que te ayudarán y no son nada perjudiciales para la salud. Hay medicamentos que son legales, que ayudan a concentrarte y hay otros que realmente no funcionan para nada, son caros y lo único que vas a hacer es gastar tu dinero. Y también hay técnicas físicas que te ayudan a relajarte y concentrarte, que si las usas de forma sistemática podrás hacerlo en cualquier momento sin que nadie se entere y que te ayuden a estar al 100% concentrado en el examen. Y para finalizar, te voy a explicar cuáles tendrían que ser tus próximos pasos. Te recuerdo que yo cuando empecé era como un disquete de los antiguos y no tenía ni idea de cómo aprender. Iba lento y luego empecé a desarrollar todos los sistemas que me han hecho conseguir 5 posiciones. Ahora me da la sensación de que soy como un almacenamiento de la nube de los teléfonos, que puedo acceder a toda la información y estar preparado para cualquier oposición. He hablado con mi socio y está de acuerdo en que te haga una oferta especial hoy, así que, si te parece bien, que pasemos un par de minutos en lo que te voy a explicar esta oferta, que va a ser simple y fácil. ¿Y qué vas a conseguir con esta oferta? Te voy a dar un curso de supermemotecnia que ha servido a otros opositores y a mí mismo a probar mis 5 posiciones de manera fácil y eficaz. Valorado en 197 euros, pero es que además del curso Supermemotecnia te voy a dar soporte a través del email privado. Te voy a dar un correo privado en el que recibirás soporte prioritario para ayudarte y apoyarte. Valorado en 97 euros, pero además del curso Supermemotecnia y del soporte a través del email privado, te voy a incluir en un grupo de Facebook en el que estarás con otros opositores como tú, que te ayudarán y te apoyarán en el desarrollo de tu estudio. Pero es que además del curso de Supermemotecnia, del soporte a través del email privado y del grupo privado de Facebook, te voy a dar ejemplos prácticos de memorización del temario, que su valor es invaluable. Vas a ver dentro de la membresía cómo logré memorizar mis 5 posiciones con ejemplos del temario dentro del curso Supermemotecnia para afrontar tu propio temario de la posición. Por lo tanto, con el curso de Memotecnia, el soporte a través del email privado, el grupo privado de Facebook y los ejemplos prácticos de memorización, el valor total de esta oferta es de 341 euros.
Te estarás preguntando, ¿esto es para mí? Pues, si estás estudiando ya una oposición, sí, es para ti. Si vas a empezar a estudiar una oposición, sí, es para ti. Si has intentado memorizar como te enseñaron en la universidad el temario de tu oposición y te parece misión imposible, sí, esto es para ti. Si ya conoces la memotecnia, esto es para ti también. Vamos desde la A a la Z cubriendo lo que nadie te ha enseñado. Entonces, lo que vas a conseguir es el curso Super Memotecnia valorado en 197, el soporte a través del email privado valorado en 97, el grupo privado de Facebook valorado en 47 y los ejemplos prácticos de memorización de temario ejemplo, que es invaluable, por un total de 341. Y la oferta especial que te hacemos hoy va a ser que tendrás todo por 7,95. Accede ahora haciendo clic en el botón de abajo que te llevará a la página de la oferta. Luego no va a estar disponible a este precio, estará a su precio original de 341. Accede ahora antes de que se cierre la oferta para siempre. Espero que hayas disfrutado de esta clase, te veo dentro.